de madera amara, digamos, madera preciosa, él no tiene el mecanismo para llevarlo a las ciudades. Tala el árbol en su territorio, aparece el hacendado, que él sí tiene el camión, él sí tiene el mecanismo de corte de la madera, él sí puede trasladarlo a las ciudades, de tal manera entonces que el compañero indígena agarra el árbol, lo tala, lo vende por 100 bolivianos, 100 pesos al hacendado, el hacendado se lo lleva, corta el árbol de madera, hace los listones y lo está vendiendo en la ciudad seguramente a un precio de unos 4.000 o 5.000 bolivianos. Esa es la diferencia entre 100 y 200 pesos y 2.000 a 3.000 pesos. Es una diferencia de 1 a 10 entre la extracción de una materia prima y la venta y la intermediación por parte del hacendado. Lo mismo va a pasar con el cacao, lo mismo va a pasar con el lagarto y con la castaña. ¿El lagarto se usa para qué? Se caza el lagarto, se le extrae el cuero y ese cuero secado luego se lo vende a las grandes empresas que hacen los cinturones y las carteras que va a vender luego Gucci a $500, cuando ese lagarto en el Beni, en la Amazonía, ha valido 30 pesos, 50 pesos, ¿no? Y luego procesado y llevado a Italia o a Francia, eso se va a convertir, esa cantidad de cuero se va a convertir no en 30 pesos, se va a convertir en 500, en 700 o $1.000. Es decir, el nuevo mecanismo de subordinación es ya no tanto el control de la tierra, porque hay un retroceso en el control de la tierra por parte del hacendado, sino es en el control de los procesos de intermediación, en los procesos de compra y venta de los productos que genera la economía indígena campesina amazónica. Si en ese caso hablamos de una subsunción, es una categoría marxista, la subsunción formal y la subsunción real. Hablamos de un proceso de subsunción formal de la economía indígena campesina amazónica a los procesos de intermediación y de procesamiento capitalistas llevados adelante por los antiguos hacendados, hoy convertidos en empresarios o en hacendados empresarios. El hacendado fija los precios de los productos amazónicos, el hacendado es el que procesa la madera, el hacendado es el que compra la castaña y la procesa, el hacendado es el que controla los créditos, el hacendado es el que provee de productos de la ciudad a el indígena. Como la única manera de llegar a esos lugares es a veces por río o avioneta, es el hacendado el que provee azúcar, el que provee harina, el que provee sal, el que provee pilas, el que provee de machetes, el que provee de gasolina. Es el que puede, el que tiene los recursos para proveer, y ahí en esa intermediación también sacará su propia tajada. Hablamos entonces de una subordinación del territorio indígena a la acumulación capitalista interna. Hago referencia a esto porque hay muchos compañeros que creen que los hermanos en tierras bajas, en la Amazonía, viven en el paraíso. No es cierto, no es cierto. Las comunidades indígenas actuales en la Amazonía no son las comunidades precolombinas, no son esas constructoras de esa gran civilización hidráulica, no. Esas han sido destruidas, mutiladas, maltratadas, exterminadas, subordinadas durante más de 500 años. Lo que queda son pequeños fragmentos maltratados de la antigua comunidad. Lo que queda hoy son familias vinculadas dificultosamente y de manera subordinada a la transferencia de productos y a la comercialización de productos vía hacendados e intermediarios con la producción industrial y con la producción urbana. En Bolivia hablaban de que en la Amazonía era poco más que el paraíso y que había que dejarlo tal como está. Es decir, había que dejar estas formas de dominación terribles, hacendales, patrimoniales, como están. Y eso es insostenible. Eso es hacerse la burla y eso es desvirtuar la lucha y las necesidades de los pueblos indígenas amazónicos que tenemos en nuestra patria.
Pero junto con esta dominación de carácter hacendal, patrimonial y empresarial, hay otra forma también de dominación. Hay algunas zonas, pueblos amazónicos que tienen un mayor vínculo con los mercados, pueden tener pequeñas estancias de vacas, de torillos, pues estas quedan por lo general subordinadas a la compra y a la venta de los centros. La siguiente página, la siguiente, hacia los centros que son básicamente Santa Cruz. Toda la producción amazónica regionalmente es articulada a la subordinación hacia la economía que se da en el centro de Santa Cruz. Quiero referirme ahora a otros dos mecanismos de dominación. La dominación capitalista externa. Aquí, esta es una mutación contemporánea emergente de los años 60, 70, con la explosión de las ONGs. Al esquema de patrón hacendado, pueblo indígena, ha surgido un tercer sujeto en las zonas amazónicas, la presencia de ONGs, que desde los años 70, de manera silenciosa, inicialmente se dedicaron a llevar adelante procesos de esterilización de las familias indígenas campesinas. Como no había Estado, como no había quien controlara la Amazonía, las ONG sabían más que el gobierno, qué pueblos, qué hablaban, qué producían, dónde andaban, en qué zona de la Amazonía se mueven, qué enfermedades tenían. Y ahí estas ONGs, en los años 60 y 70, hay una película hermosa de San Ginés, Fuera de Aquí, justamente contra la presencia de ONGs norteamericanas y el Cuerpo de Paz en la zona andina, pero era lo mismo en la zona de Tierras Bajas, dedicados a la esterilización de las familias indígenas campesinas. En los años 70 y 80 va a haber una mutación de estas ONGs dedicadas a esterilizar familias indígenas en la Amazonía hacia mecanismos de ayuda y de compensación social. La promoción de parques y lo que yo le he llamado la formación de una plusvalía medioambiental desterritorializada. Está medio complicada esta definición, es un poco barroca, pero describe el siguiente fenómeno que estoy seguro que se da en la Amazonía ecuatoriana y estoy seguro que se da en la Amazonía brasilera y estoy seguro que se da en la Amazonía peruana. Consiste en lo siguiente: empresas extranjeras, puede ser Volvo, puede ser Volkswagen, puede ser Toyota, aunque Toyota no se mete en esas cosas. Imagínense una empresa X de Estados Unidos o de Europa. En su país han depredado todos los bosques y se está sintiendo el efecto de invernadero. Y ha surgido el llamado capitalismo verde, que consiste en premiar a esa empresa si esa empresa garantiza en algún lugar del mundo la protección de 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 hectáreas de bosque. Si esa empresa, puede ser Volvo o llámese la empresa X petrolera, certifica que en algún lugar del mundo ha protegido cierta cantidad de bosques, esa empresa en su país recibe una reducción sustancial de impuestos. Entonces, excelente. Me consigo 4 jóvenes bien intencionados, con corazón ambientalista, que se vayan a la pobre Amazonía boliviana, que convenzan al alcalde, al gobernador y al ministro y al presidente para que este pedazo de bosque no se toque, ni se piense en abrir camino, ni en abrir en escuela, porque es un tesoro y patrimonio de la humanidad y hay que preservar de manera intocable la vida en ese territorio. El joven medioambientalista que se viene con su mochila y su blue jean raído a la Amazonía boliviana, lo hace de buena fe, tiene buen corazón, no lo podemos criticar. Y convence con su mirada tierna y su mal castellano, convence al ministro y al
y al gobernante de que hay que cuidar ese pedazo de Amazonía. Pero ¿quién está ganando de eso? Es la empresa petrolera, es la empresa de camiones o de automóviles que ha logrado un certificado de que no se ha tocado ni un solo árbol, ni un solo pajarito de 50.000 hectáreas de bosque. Y gracias a eso y a la labor bien intencionada de ese joven de la ONG, la empresa petrolera o la empresa constructora de camiones, europea o norteamericana, logra una reducción del 10 o del 15% de los impuestos. Es decir, logró una ganancia extraordinaria de $60 millones a cambio de invertir vía una fundación o vía una ONG medioambientalista $500,000 para ir a dejar un poco de comida, de ropa a esos pueblos indígenas abandonados en un rincón de la Amazonía. A esto es que denominamos una plusvalía medioambiental. Hay una valorización de esta protección del bosque en favor de la gran empresa extranjera que gana mediante la protección de ese bosque. Oigan, dirán, oiga, vicepresidente, ¿pero acaso no está bien proteger el bosque? Claro que está bien proteger el bosque, ¿sí? Pero no como coartada para elevar la ganancia del gran depredador de bosques del mundo, ni como pretexto para impedir de que ese pueblo indígena tenga el derecho a salud, a que tome agua en vez de río, que tome agua potable, a que tenga salud, a que tenga una escuela y a que tenga luz. Ese es el gran problema. Pues esta es una de las formas de dominación que le hemos llamado forma de dominación capitalista externa. El capitalismo tiene por objetivo la ganancia. Y si para obtener ganancia hay que matar seres humanos, es legítimo matar seres humanos porque se le da ganancia. Las guerras son esos. Si para obtener la ganancia hay que destruir la naturaleza, el capitalismo destruye la naturaleza. Es lo que hizo en toda Europa y es lo que hizo en toda América del Norte en el siglo XIX y siglo XX. Pero si para obtener ganancia hay que proteger temporalmente un bosque, el capitalismo lo hace fácilmente. Y a través de ese mecanismo genera una plusvalía medioambiental que potencia a la empresa extranjera, que deja en las condiciones de subordinación y de abandono esa zona, a esas naciones indígenas en la Amazonía, y sigue aumentando el capital de operaciones de la empresa extranjera. Los intermediarios, no diría yo todas, algunas ONGs medioambientalistas. Ha variado, ahora las ONGs han pasado del control de la natalidad, años 60 y 70, a, entre comillas, el control del medio ambiente. Y a partir de eso se pone en marcha toda una tecnología sofisticada de carácter planetario de acumulación del capitalismo. Pasamos el esquema, pasamos. Este es el esquema básicamente. Estaba bien, ese es el esquema de la formación de esta plusvalía medioambiental externa. En Bolivia, no sé cómo estará aquí en el Ecuador, en los años 60 y 70 y 80 y 90 hubo una moda de la formación de los parques. Hay que tener parques, está bien que hay que proteger, pero a mí me llama a sospecha algunos parques. Por ejemplo, ¿conocen ustedes a Sánchez de Lozada? Ese gran neoliberal que privatizó todas las empresas del Estado, asesinó a bolivianos y huyó a Estados Unidos y ahora está protegido en Estados Unidos. Pues es uno de los que promovió la formación de parques. La formación de parques. Otro, han oído hablar del TIPNIS, donde hemos tenido un conflicto nosotros del año 2010 en el TIPNIS. De madera amara, digamos, madera preciosa,
Él no tiene el mecanismo para llevarlo a las ciudades. Tala el árbol en su territorio, aparece el hacendado, que él sí tiene el camión, él sí tiene el mecanismo de corte de la madera, él sí puede trasladarlo a las ciudades, de tal manera entonces que el compañero indígena agarra el árbol, lo tala, lo vende por 100 bolivianos, 100 pesos al hacendado, el hacendado se lo lleva, corta el árbol de madera, hace los listones y lo está vendiendo en la ciudad seguramente a un precio de unos 4.000 o 5.000 bolivianos. Esa es la diferencia entre 100 y 200 pesos y 2.000 a 3.000 pesos. Es una diferencia de 1 a 10 entre la extracción de una materia prima y la venta y la intermediación por parte del hacendado. Lo mismo va a pasar con el cacao, lo mismo va a pasar con el lagarto y con la castaña. ¿El lagarto se usa para qué? Se caza el lagarto, se le extrae el cuero y ese cuero secado luego se lo vende a las grandes empresas que hacen los cinturones de la tierra por parte del hacendado, sino es en el control de los procesos de intermediación, en los procesos de compra y venta de los productos que genera la economía indígena campesina amazónica. En ese caso hablamos de una subsunción, es una categoría marxista, la subsunción formal y la subsunción real. Hablamos de un proceso de subsunción formal de la economía indígena campesina amazónica a los procesos de intermediación y de procesamiento capitalistas llevados adelante por los antiguos hacendados, hoy convertidos en empresarios o en hacendados empresarios. El hacendado fija los precios de los productos amazónicos, el hacendado es el que procesa la madera, el hacendado es el que compra la castaña y la procesa, el hacendado es el que controla los créditos, el hacendado es el que provee de productos de la ciudad a el indígena. Como la única manera de llegar a esos lugares es a veces por río, o drones y las carteras que va a vender luego Gucci a $500, cuando ese lagarto en el Beni, en la Amazonía, ha valido 30 pesos, 50 pesos, ¿no? Y luego procesado y llevado a Italia o a Francia, eso se va a convertir, esa cantidad de cuero se va a convertir no en 30 pesos, se va a convertir en 500, en 700 o $1.000. Es decir, el nuevo mecanismo de subordinación es ya no tanto el control de la tierra, porque hay un retroceso en el control